Resonancia electromagnética. Antecedentes. Relación entre magnetismo y electricidad. Las personas en diferentes épocas investigaron y estudiaron las propiedades de la electricidad, no concibieron que hubiera alguna relación entre este tema y el magnetismo. Hasta fines del siglo XVIII estos dos campos fueron completamente ajenos. Sin embargo, desde principios del mencionado siglo se inició la búsqueda de una posible relación entre electricidad y magnetismo. Coulomb, que habría medido las fuerzas entre cargas eléctricas por un lado y entre polos de imanes por el otro, en la década de 1780 afirmó que estas fuerzas eran de naturalezas físicas distintas, a pesar de que sus magnitudes dependían de la distancia de la misma forma, y fue un profesor danés quien en 1820 obtuvo por primera vez una respuesta afirmativa a la cuestión propuesta. Hans Christian Ørsted, en 1777 a 1851, profesor de filosofía natural en la Universidad de Copenhague, inició en 1807 sus investigaciones sobre los efectos de la electricidad en la aguja mecánica de una brújula. En ese año, y posteriormente en 1812 publicó varios ensayos en los que arguía, apoyado en consideraciones filosóficas, que la electricidad y el magnetismo deberían estar relacionados. Sus argumentos se basaban en la creencia de la unidad de todas las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, no presentó ningún resultado experimental que verificara sus conclusiones. Ørsted estuvo consciente de esta falla en su argumentación y trató de verificarla realizando una serie de experimentos con corrientes eléctricas. Durante muchos años, Ørsted no obtuvo ningún resultado positivo, en gran parte debido a que las fuentes de corriente de que disponía eran pilas voltaicas de muy baja intensidad. Después de muchos años, en 1820, durante una clase en que estaba presentando a sus alumnos ciertos experimentos eléctricos, encontró que una corriente eléctrica sí tiene un efecto sobre un imán. La experiencia de Ørsted, una vez comunicada y demostrada, fue retomada por Ampère, quien después de una infinidad de experimentos concluyó que todos los fenómenos magnéticos tienen su origen en el movimiento de cargas eléctricas, incluyendo el magnetismo que produce un imán. La hipótesis que formuló fue que el magnetismo no es más que una corriente eléctrica que se mueve en círculo. Para el caso de un imán supuso que estas corrientes ocurren, hablando en el lenguaje de hoy en día, dentro de las moléculas que forman el imán mismo. En resumen, como consecuencia de los trabajos de Ørsted y Ampère, se descubrió que una corriente eléctrica tiene efectos magnéticos idénticos a los que produce un imán. Además, de la misma forma en que hay fuerzas entre imanes, también existen fuerzas entre alambres que conducen corrientes eléctricas. Electromagnetismo. Heinrich Hertz, en 1857 a 1894, profesor de la Escuela Politécnica de Karlsruhe, en Alemania, se interesó en la teoría de electromagnética propuesta por Maxwell. La reformuló matemáticamente, logrando que las ecuaciones fueran más sencillas y simétricas. Desde 1884 Hertz pensó en la manera de generar y detectar en un laboratorio las ondas electromagnéticas que Maxwell había predicho. Después de mucho trabajo y de experiencias sin éxito, en 1887 construyó un dispositivo con el que logró su fin. El experimento que realizó fue a la vez genial y sencillo. Utilizó un carrete o bobina de Ruhmkorff, que es un transformador que produce un voltaje muy alto. Enseguida conectó el carrete a un dispositivo formado por dos varillas de cobre, figura 29, y en uno de los extremos de cada varilla añadió una esfera grande y en el otro una pequeña. Cada una de las esferas grandes servía como condensador para almacenar carga eléctrica. Una vez hecha la conexión, en cierto instante el voltaje entre las esferas chicas era lo suficientemente grande para que saltara una chispa entre ellas. Hertz razonó que al saltar estas chispas se produciría un campo eléctrico variable en la región vecina a las esferas chicas, que según Maxwell debería inducir un campo magnético, también variable. Estos campos serían una perturbación que se debería propagar, es decir, debería producirse una onda electromagnética. De esta forma Hertz construyó un radiador de ondas electromagnéticas. Efectivamente, al conectar el carrete de Ruhmkorff a su dispositivo, Hertz observó que saltaban chispas entre las esferas chichas de manera intermitente, así logró construir un generador de ondas electromagnéticas. El siguiente paso fue construir un detector de las ondas electromagnéticas que supuso eran emitidas por su dispositivo.
Para este fin construyó varios detectores. Uno de ellos era simplemente otro dispositivo similar al radiador, otro tipo fue una espiral metálica en forma circular que tenía en sus extremos dos esferas, también conductoras, separadas a una pequeña distancia. El argumento de Hertz fue el siguiente: si en efecto existen ondas electromagnéticas, al ser emitidas por el circuito se propagarán en todo el espacio circundante. Al llegar las ondas al detector, se inducirá en él un campo eléctrico, además del magnético, y por tanto, en las varillas conductoras o en la espiral se inducirá una corriente eléctrica. Esto hará que a través de sus extremos se induzca un voltaje, que si llega a tener un valor suficientemente grande, dará lugar a que salte una chispa entre las esferas. Mientras mayor sea el valor de la amplitud de la corriente eléctrica en el circuito emisor, mayor será la magnitud del campo eléctrico inducido y por lo tanto mayor será la diferencia de potencial entre los extremos de la espiral del receptor. Esto es precisamente lo que encontró Hertz en su experimento. Con su detector situado a una distancia de alrededor de 20 metros al radiador, observó que saltaba una chispa entre las esferas del detector, con lo que demostró que las ondas electromagnéticas efectivamente existen. Más tarde, el mismo Hertz pudo demostrar que estas ondas se reflejan, se refractan y se comportan como las ondas de luz, hecho considerado por la teoría de Maxwell. Resonancia magnética nuclear. Si un núcleo atómico que posee spin es colocado en un campo magnético fuerte, su momento magnético procesa alrededor de la dirección del campo. La componente del momento en el eje definido por el campo está cuantizada, o sea, tomó solo valores discretos. De esta manera, solo ciertas energías son permitidas. Al pasar de un estado de energía a otro, el núcleo radia a ciertas frecuencias. En 1946, Purcell y Black desarrollaron la resonancia magnética nuclear, RMN, aprovechando este hecho. Esos investigadores utilizaron un transmisor de radiofrecuencia para producir un campo electromagnético oscilante que induce transiciones entre los diversos niveles de energía de los núcleos de una muestra. Esto ocurre cuando por un efecto de resonancia, la frecuencia del campo oscilante iguala a la frecuencia de transición entre estos niveles, frecuencia del AME, la cual depende tanto del momento magnético del núcleo como del campo magnético del núcleo. Al iniciar el campo oscilante, la muestra absorbe energía del mismo y un gran número de núcleos se encuentran en niveles de energía más alta que en su estado de equilibrio. El sistema tiende a regresar a estados de energía más baja, no solo emitiendo radiación, sino por medio de procesos de relajamiento no radiactivos. Esto significa en términos semiclásicos que la precisión tiende a decaer. Cuando esto sucede, la fuerza electromotriz inducida produce una señal que es amplificada y detectada. Para obtener información de la posición espacial de las partes de la muestra, el campo aplicado debe poseer un gradiente que dé origen a una modulación de la frecuencia de respuesta. Al variar el gradiente se genera la respuesta como función del vector de onda de la señal RMN en 2 o 3 dimensiones. Al transformar esta señal al espacio real se obtienen imágenes. Un esquema de un aparato para RMN. Ahora bien, los tejidos tienen la misma densidad de hidrógeno, que es el núcleo al cual se aplica la RMN. Por lo tanto, no se obtendría mucha información si los tiempos de relajamiento de la señal no dependieran de otros factores. De este concepto electromagnético surgió el término de resonancia, que dio origen a la radiotelefonía inalámbrica que permitió la transmisión de sonido y posteriormente de imagen, entre un transmisor y un receptor que están en resonancia vibracional y que permiten la reproducción fiel de los fenómenos electromagnéticos. De igual forma, el concepto del par biomagnético nos informa de los puntos en el organismo que se alejan del nivel energético normal o neutro, mismo que se establece en resonancia vibracional y energética, que son específicos para cada uno de los microorganismos que se introducen a los órganos superiores, llámese virus, bacterias, hongos o parásitos, e inclusive para las disfunciones glandulares. Por lo mismo, así como existen resonancias electromagnéticas perfectamente identificadas para transmisiones electromagnéticas y para estudios de resonancia en organismos sanos o enfermos, existe una serie de frecuencias electromagnéticas que algún estudioso habrá de medir y definir cada uno de los pares biomagnéticos ya conocidos hasta ahora en forma práctica.